Jesucristo, roca eterna. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 39, nos dice la palabra de Dios así. Y tomando el sacerdote Sadot el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Amén. El primer capítulo del primer libro de Reyes no es solo un registro histórico, sino un drama político y teológico cargado de tensión. En esta reflexión profundizaremos en el análisis de los personajes, el contexto cultural de la sucesión y la intervención divina a través del profeta Natán. El primer libro de Reyes comienza con una transición abrupta y sombría. Lejos de la gloria de las conquistas de David, el capítulo 1 nos presenta la fragilidad humana y las intrigas de poder que amenazan la promesa davídica. El relato se sitúa en un momento crítico, la vejez extrema de David y las crisis de sucesión. Esta reflexión analiza cómo la ambición humana de Adonías choca con la elección soberana de Dios hacia Salomón, destacando que a pesar de la debilidad física de los líderes, la palabra de Dios permanece inquebrantable. A su nombre, gloria. El capítulo abre con una descripción cruda. Cuando el rey David era ya viejo y avanzado en años, lo cubrían de ropa, pero no se calentaba. Amén. Versículo 1. Esta impotencia física es el motor narrativo de la crisis. Dice el versículo 3, y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac sunamita y la trajeron al rey. Amén. La presencia de Abisac, la tsunamita, no tiene un fin erótico, sino que sirve para certificar legalmente la incapacidad del rey para gobernar. En este vacío de poder emerge Adonías, el cuarto hijo de David. Su autoproclamación, yo reinaré, versículo 5, es un acto de soberbia que ignora la voluntad divina. Adonías utiliza la estética del poder, carros, jinetes y 50 hombres de escolta. Su error exegético y político fue confiar en el derecho de primogenitura y en el apoyo militar de Joab, olvidando que el reino de Israel no es una monarquía absoluta, sino una teocracia donde Dios elige al ungido, a su nombre gloria. Dice el versículo 7, y se habían puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Amén. Un aspecto fundamental en la exégesis de este capítulo es la deserción de dos de los pilares más antiguos del reinado de David, Joab, el general del ejército, y Abiatar, el sacerdote. Esta alianza no era casual ni puramente política, representaba una fractura en la estructura misma de la teocracia israelita. Joab, un hombre de guerra que había estado con David desde sus días de fugitivo, parece haber optado por el pragmatismo. Su apoyo a Adonías sugiere que buscaba asegurar su posición ante un sucesor que compartiera su mentalidad militarista, algo que quizás no veía en el joven Salomón. Por otro lado, la apostasía de Abiatar es aún más significativa desde el punto de vista teológico. Como sacerdote que cargó el arca y consultó al Señor por David, su decisión de apoyar una autoproclamación humana por encima de la promesa divina marca el fin de su linaje sacerdotal, cumpliendo así profecías anteriores sobre la casa de Elí. Amén. El banquete de Adonías en la piedra de Zoelet, en el versículo 9, es una exclusión deliberada. Al no invitar a Salomón, a Natán, ni a los valientes de David, Adonías reconoce implícitamente que su ascenso es un golpe de estado y no una transición legítima. Nos dice el versículo 8, pero el sacerdote Sadot y Benaía, hijo de Joaya, el profeta Natán, Simeí, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Amén. Aquí aparece la figura de Natán el profeta. Su intervención es crucial. Natán no actúa por ambición personal, sino como guardián del pacto davídico. La estrategia que coordina con Betsabé en los versículos del 11 al 14 muestra una sabiduría práctica.
recordarle a David su propio juramento ante el Señor. Nos dice el versículo 13, ve y entra al rey David y dile, rey, señor mío, ¿no juraste ante tu sierva diciendo, Salomón, tu rey, reinará después de mí? Y él se sentará en mi trono. ¿Por qué pues reina Adonías? Amén. La exégesis de este fragmento nos muestra que Dios utiliza la diplomacia y la astucia humana para cumplir sus propósitos. Dice el versículo 21. De esta manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tendidos por culpables. Amén. Betsabé apela a la justicia y a la seguridad personal, advirtiendo lo que le sucedería si Adonías se consolida como rey. A pesar de su debilidad, David reacciona con la sabiduría de un monarca que aún respeta a su Dios. Su respuesta es un eco de su antigua fe. Dicen los versículos 29 y 30, el rey juró, diciendo, vive Jehová, que has redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reina después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Amén. David ordena una ceremonia de unción pública que contrasta radicalmente con la fiesta privada de Adonías. Salomón es montado en la mula del rey David, un símbolo de transferencia directa de autoridad y llevado a Gión, versículo 33. La unción por parte de Sadoc, el sacerdote, y Natán, el profeta, en el versículo 39, legitima al nuevo rey ante el pueblo. El sonido de la trompeta y el clamor «Viva el rey Salomón» marcan el fin de la incertidumbre. Teológicamente, esto representa el triunfo de la elección divina sobre la fuerza militar y la tradición de la primogenitura. El clima del capítulo ocurre cuando el sonido del júbilo en Gión llega a los oídos de los conspiradores en Rogel. El informe de Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, es demoledor. Ciertamente nuestro Señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Amén. Versículo 43. La reacción de Adonías es el miedo. El hombre que antes se exaltaba a sí mismo, ahora corre a agarrarse de los cuernos del altar. Versículo 50. Buscando una clemencia que él no habría tenido con sus opositores. Salomón demuestra una sabiduría inicial al otorgarle una libertad condicional basada en la integridad. Dicen los versículos 52 y 53, y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Amén. Alabado sea Dios. Concluimos. El primer capítulo de Primera de Reyes nos enseña que los planes de Dios no dependen de la fuerza física de los hombres ni de las estructuras políticas humanas. Adonías representaba el orden natural y la fuerza bruta. Salomón representaba la promesa y la elección soberana a través de la lección de estos textos. Vemos que la transición del trono no fue un simple accidente histórico, sino la ratificación de que la descendencia de David sería sostenida por la mano de Dios, preparando el camino para el cumplimiento mesiánico final. La narrativa de Primera de Reyes en el capítulo 1 es un recordatorio de que incluso en los momentos de mayor debilidad y confusión, Dios levanta voces proféticas para continuar con su voluntad. A su nombre, gloria. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, hoy nos acercamos a ti reconociendo que solo tú eres el autor de toda autoridad y el guía de nuestras vidas. Te pedimos que nos des un corazón para ser voces de verdad, incluso en tiempos de confusión, y la sabiduría para caminar bajo tu voluntad. Te rogamos que nos guardes de la soberbia para que nunca intentemos exaltarnos a nosotros mismos ni forzar puertas que tú no has abierto. Ayúdanos a confiar en que
aunque enfrentemos momentos de debilidad o incertidumbre, tus promesas para nosotros permanecen firmes y tu propósito se cumplirá a pesar de las intrigas del mundo. Que nuestras vidas sean un reflejo de obediencia a tu palabra, sabiendo que tú eres quien redime nuestra alma de toda angustia. Establece tu reino en nuestros corazones y guíanos siempre por la senda de la rectitud. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.